días, feliz sábado. Nos encontramos en el 6 de agosto del año 2022 y en esta mañana hay un hermoso sábado, está soleado, está bonito, un hermoso día de verano y queremos continuar con la parte número 6 de nuestro estudio del libro de Daniel, el capítulo 11. Y en esta mañana vamos a estudiar en forma breve el versículo 43. Pero antes de ir al estudio y antes de orar, quisiera recordarles una vez más que continuamos con nuestro proyecto de establecer este puesto de avanzada. Gracias a Dios nos ha permitido avanzar y diría yo que tenemos quizás un 50 o 55% del lugar ya preparado. Tenemos algunos baños, tenemos lugar donde comer, tenemos algunos lugares donde hospedar personas, tenemos un lugar donde podemos tener nuestras reuniones, pero todavía necesitamos terminar otros baños, queremos tener lugar para RVs, queremos terminar un pequeño lugar, una pequeña cabina que hay para hospedar más personas. Hay paredes que están incompletas, hay pisos que están todavía sin terminar, hay baños que están a medias nada más. Por lo tanto, si el Señor lo pone en su corazón y usted puede ayudarnos con sus oraciones, pero también económicamente, lo agradeceríamos mucho. En estos meses de verano, aún en los meses de otoño, es el mejor tiempo para trabajar. Una vez que llegue el invierno, los fríos y la nieve, obviamente tenemos que detener el proyecto hasta que llegue la primavera. Y nos gustaría, si es posible, durante estos meses que aún nos resta, poder avanzar lo más que podamos y, si es posible, podamos completamente tener el lugar preparado. De esa forma, en la primavera, podemos comenzar a dar clases de agriculturas, pueden ustedes venir una semana, quizás ayudarnos al mismo tiempo que aprenden, etcétera, etcétera. Así que tenga esto presente y que el Señor, de acuerdo a su voluntad, pueda impresionar sus corazones. Vamos a orar en esta mañana. No podríamos estudiar la palabra de Dios sin pedir que el Espíritu de Dios que inspiró el libro sagrado nos inspire a nosotros también en esta mañana. Voy de rodillas a orar, si usted puede hágalo, si no permanezca sentado. Oh Dios, en esta mañana queremos darte gracias que tenemos la oportunidad, hay vida, hay salud, nos has bendecido, nos has rodeado de amor, de misericordia, de gracia, de bondades. Nos has dado todo lo necesario para nuestro confort y aún más, nos tratas mejor de lo que merecemos. Y ahora nos das tu santo día de sábado para descansar en Jesús, para escuchar más de su voz, para meditar más en Él, para hablar más de Él, para alabar su nombre, para acercarnos a Él y permitir que Él se acerque a nuestras vidas. Límpianos, Señor, con tu sangre preciosa. Somos pecadores, hemos pecado. Límpianos completamente, cúbrenos, vístenos con tu maravillosa justicia, Señor. Toma control en esta mañana de este estudio, desde aquel que presenta el estudio, aquellos que lo escuchan, de las cámaras, del volumen, del internet y de todo lo necesario para hacer posible esta transmisión, Señor. Bendícenos ricamente. Gracias por lo que has hecho y harás a nuestro favor. Nos ponemos en tus manos en este momento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ya por varios meses hemos estado estudiando el capítulo 11 de Daniel, sobre todo comenzamos en el versículo 14. Y hay tanta información en este corto pasaje de las Escrituras que estamos en la presentación número 6 y apenas hemos avanzado 4 versículos. Y déjenme decirles, no ha sido un estudio completo, exhaustivo. Ha sido algo simplemente tratando de tocar la superficie y de vez en cuando ir un poquito más profundo para que entendamos cómo la palabra de Dios es la palabra profética más permanente y más segura, la cual debemos prestar atención, la cual debemos no tan solo escuchar, sino debe instruirnos, alentarnos, motivarnos y prepararnos no tan solo para el maravilloso regreso de Jesús en gloria y majestad, sino que antes de su regreso
el enemigo traerá una crisis sobre el mundo cual nunca ha habido desde que ha habido nación. Y el Señor quiere preparar a un pueblo, alertar a un pueblo, para que por su gracia sepamos lo que ha de tomar lugar, podamos prepararnos y podamos por su gracia subsistir y sobrevivir la crisis final de la historia. Vamos a leer en el versículo 43, capítulo 11 de Daniel, dice lo siguiente: y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios y etíopes seguirán sus pasos. No olviden, Daniel 11 nos describe los eventos de la historia a través de los lentes del papado. Apocalipsis 13 nos escribe los eventos finales de la historia a través de los lentes del protestantismo apóstata o los Estados Unidos en la profecía. Apocalipsis 17 nos describe los eventos finales a través de los lentes de las naciones del mundo entero. Pero estamos enfocándonos en Daniel 11. Cómo el papado jugará el papel más importante de los aliados del enemigo para traer esta crisis final. Vimos ya cómo el rey del norte y el rey del sur se iban a enfrentar. Vimos cómo el rey del norte sería conquistado por el rey del sur por el rey del norte. Vimos cómo entraría a la tierra gloriosa, a los Estados Unidos de Norteamérica, y tomaría control de la nación. Cómo entraría aún dentro del pueblo remanente y trataría de tomar control de él. Vimos también cómo ahora vendría un zarandeo. Pero vemos también cómo Dios iba a traer de las otras naciones, hablamos de Moab, de Edom, de Amón, cómo iba a traer pueblo, como en Babilonia Dios tiene la mayor parte de su pueblo hoy día, y cómo de estos hermanos, si eran hermanos, no olviden, eran descendientes también de Abraham, ahora vendrían y formarían parte del pueblo de Dios a la historia humana. Vimos cómo este sistema papal tomaría control del mundo entero a través del engaño. Engañaría a las grandes masas y, si es posible, aún a los que son electos. Trataría de engañar también. Vimos cómo trabajaría para unir al mundo musulmán con el papado y cómo vendría bajo el control de ellos. Así que hemos visto muchos eventos y sucesos que la palabra de Dios escribe. Y en esta mañana, en el tiempo que nos queda, que es breve, vamos a ver cómo tratará de tomar control de las finanzas del mundo entero. Repito el versículo 43, y el sistema papal se va a apoderar de los tesoros de oro y plata. ¿Qué es oro y plata? Los metales más preciosos que hay en el planeta Tierra, lo que tiene mayor valor. Pero no tan solo del oro y de la plata, dice de todas las cosas preciosas, valiosas de Egipto. Libios y etíopes seguirán sus pasos. Así que ahora comienza a descorrer el velo para mostrarnos cómo es que este sistema tomaría control de las finanzas del mundo entero. Vamos a la historia, no olvide, la historia es profecía ya cumplida. Mientras que la profecía que no se ha cumplido es profecía, pero será historia en un futuro, una vez que sea cumplida. ¿Cómo es que este sistema ha comenzado a atesorar, a apoderarse de las riquezas del mundo? Tenemos que ir muy atrás en la historia, desde los días de los Césares del Imperio Romano. Poco a poco, comenzando sobre todo en el siglo IV con Constantino, ahora este falso sistema de cristianismo que comenzaba a levantarse, que era la unión del paganismo con el cristianismo, ahora comenzó a tomar mayor control de las riquezas y de los valores de las naciones y aún de la gente. En el siglo VIII sucede algo muy interesante. Datos que la mayoría de la gente desconoce hoy día. En el siglo VIII surge, bajo el rey Pepín francés, y no olvide, Francia fue el primer país que le dio ahora el poder civil al sistema papal en el año 508, con Clovedeo. Pero este rey francés, Pepín, ahora dice haber recibido de Pedro
lo que se conoce en la historia como las donaciones de Constantino. El siglo IV al siglo VIII, 400 años habían pasado. Y supuestamente ahora aparecen documentos que vienen del cielo, donde dice que Constantino comenzó a dejar a Europa sus riquezas, sus valores, sus propiedades, bajo el mando del papado. Cuando Carlos Magno sube al trono, después de Pepín, ahora dice que es cierto. Y ahora el papado comenzó a tener aún mayor cantidad de riquezas bajo las llamadas donaciones de Constantino. Es más, cuando surge la reforma en el siglo XVI, escuche, el papado era la institución más rica del mundo, todavía lo es hoy día. La que tenía más tierras, la que tenía más oro, la que tenía más edificios o infraestructuras y la que tenía más inversiones en todas las economías de los países de Europa, mucho más que cualquier emperador o rey. Es más, cuando se descubre las Américas, lo que se llamaba en aquel entonces el Nuevo Mundo, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe. Cuando este nuevo mundo se descubre, para que tengan una idea, ahora el papado directamente toma posesión de más de la mitad de lo que hoy día es México, Perú, Colombia, Paraguay y Ecuador. Así que más de la mitad de las tierras y de la riqueza de estos países no estaba bajo la corona de España, que era el poder que estaba colonizando esos países, sino estaba directamente beneficiando al sistema papal. Es más, los demás países que no mencioné estaban casi a la mitad también de sus riquezas y de sus valores, iba a los cofres del Papa. Vemos ahora que por siglos ha ido amasando, acumulando, teniendo, poseyendo cada vez más y más riquezas. Hoy día el Vaticano posee tanta riqueza que no se sabe en número el valor de riquezas y posesiones que tiene. No se sabe. Hace años, décadas atrás, se perdió el valor que tenían de la gran cantidad que poseen de riquezas. Es más, tienen tanta riqueza hoy día que pueden eliminar la pobreza mundial 2 veces, no una vez que sería suficiente, 2 veces y todavía les quedaría dinero. Voy a poner un ejemplo nada más. España. ¿Sí? En el año 1936, Franco, que había ganado la guerra civil en España, firma un acuerdo regresando todas las propiedades de la Iglesia Católica a ella, hasta el día de hoy. Es más, les voy a leer un artículo, dice lo siguiente. Ese artículo español comienza diciendo lo siguiente: no hay en España un pueblo sin iglesia. No hay una ciudad sin catedral y no hay un monte sin ermita. El 80% del arte nacional pertenece al Vaticano. Estamos hablando de un solo país. El 70% del suelo habitable de las ciudades de Toledo, Santiago de Compostela, Ávila, Burgos, pertenece al Vaticano. Empresas tan famosas donde hay grandes inversiones y son aún mayoristas como Inditex, SAR, Banco Popular, Telefónica, GM, IBM, Disney, alimentos, aseguradoras, bancos y telecomunicaciones. El mayor inversionista de estas empresas en un solo país, que es España, es el Vaticano. Después que Franco fallece, el nuevo gobierno encabezado por Felipe,
en enero 3 del año 1979 hace un acuerdo con el Vaticano en aspecto económico. Para que tengan idea, cada año recibe el Vaticano, de España nada más, 141.469.680 euros. No olvide, el euro vale un poco más que el dólar. Además, reciben 35 millones extras para el cuidado y la preservación de propiedades que son patrimonio nacional en España, pero pertenecen al Vaticano. Es decir, que a unas propiedades del Vaticano en España, el gobierno español, los ciudadanos españoles le pagan al Vaticano para que cuide y mantener sus propios edificios. La Caja Pública de Madrid, Madrid es una ciudad, es la capital del país, en sus ayuntamientos pagan 106 millones de dólares en preservación y mantenimiento del patrocinio nacional. Además, recibe 3.300 millones de euros anuales. Esta institución no paga impuestos en ningún país, no paga IVA o ventas sobre el valor de los artículos en sus compras, reciben ofrendas, herencias, donaciones, etcétera, etcétera. Sin duda alguna vemos que en un solo país, cuánto dinero continúa hasta el día de hoy este sistema recibiendo. Pero si fuéramos a Latinoamérica, lo cual está desde México hasta Argentina, vemos que allí lo que más recibió fue oro. Sin contar que sus grandes catedrales e iglesias, conventos, monasterios, escuelas, seminarios, muchos de ellos fueron construidos con el sudor de la población indígena, la cual no se le pagó nada, simplemente trabajaban pensando que si hacían el trabajo, serían salvos. Esa fue la promesa que se les hizo a aquellas poblaciones indígenas en nuestros países y muchos murieron sin haber recibido nunca ni un peso de sueldo y muchas veces aún en accidentes y tragedias bajo el arduo trabajo murieron antes de tiempo. Hoy día, y podría leerles y quizás lo voy a mencionar en algunos aspectos para que podamos tener idea, este libro está en inglés nada más, se llaman Los billones del Vaticano. Este libro fue escrito por un escritor inglés ya fallecido, muy conocido en sus días, llamado Abro Manhattan. Y este libro describe cómo a través de la historia, obviamente no vamos a leerlo ni vamos a estudiarlo, ustedes ven, no es muy delgadito el libro, este sistema ha estado enriqueciéndose en el mundo entero. Y sobre todo habla cómo lo ha hecho en los Estados Unidos. Es más, las mayores inversiones o inversionistas en la bolsa de valores hoy día, ¿saben quiénes son? Los agentes de Roma. Quien tiene más acciones en el mundo entero, no son empresas privadas, ni son gobiernos, es el Vaticano. Por ejemplo, voy a mencionar algunos de ellos. La famosa cerveza Miller, el Banco de América, el estadio de los Yankees, allí en New York, la empresa de frutas DiGiorgio, famosa en California, en la Florida, en Centroamérica, el acero, el cobre, las famosas empresas de aviones como la Boeing en Washington o la Lockheed allá en California, la Douglas, Curtiss-Wright. Todas estas famosas y conocidas empresas. Y podríamos mencionarles, por ejemplo, el primer Banco Nacional de New York, el famoso banco de Chase, que es el banco más grande del mundo, el Banker Trust Company, otras instituciones financieras, compañías petroleras como la Shell, Gulf Oil, la General Motors, los petróleos, la IBM, General Electric,
las industrias de la farmacia e industrias que producen armas. Ellos son los mayores inversionistas en estas empresas. Nada más en Estados Unidos, para darle un ejemplo, hay 125 órdenes de monjas y 414 órdenes, de monjes, 125 de monjes y 414 órdenes de monjas. En total, 539 órdenes, y todas no reciben un peso del Vaticano. Todas tienen sus propias empresas y generan sus propios ingresos. Es más, créalo o no, el 25% de la tierra privada en Estados Unidos pertenece al Vaticano. 25% de la tierra privada en esta nación. Vemos que la Iglesia Católica es la dueña número 1 en el mundo de edificios históricos, edificios con valor de arquitectura y también edificios con valor artístico. El mayor colector de arte en el mundo, las más antiguas, las más grandes y las más valiosas, tienen más de 400 obras maestras, no cualquier obra, las mejores obras del mundo, las tienen más manuscritos antiguos y famosos, los cuales el valor de ellos es increíblemente alto. ¿Qué de donaciones? Cada domingo, se estima que en donaciones nada más de la gente que asiste a sus cultos, asciende mundialmente a más de 100 millones de dólares cada domingo. Testamentos que la gente deja, las peregrinaciones que la gente tiene que hacer, las reliquias, las cuales tienen que pagar para ver y tocar, las indulgencias que todavía se venden, las fiestas patronales, y todos los pueblos las tienen y todas las naciones también las tienen. Una misa cuesta, un entierro cuesta, las bodas cuestan, los bautismos cuestan, los novenarios cuestan, los cumpleaños cuestan, los aniversarios cuestan. Todo cuesta en la iglesia, y para todo servicio hay que pagar. Por lo tanto, vemos que, como nos dijo la palabra de Dios, llegaría el momento donde ahora se apoderaría de las riquezas del mundo entero. Egipto en aquellos entonces era un país próspero. Y habla aún de los libios, país pobre, es un desierto vacío. Etíopes también, como ahora las naciones ricas y las naciones pobres y sus riquezas vendrían bajo el control y el dominio de este sistema. Es más, es lo que la Biblia nos dice, y lo vamos a leer. Vamos a apurarnos, en nuestro tiempo está por terminar en esta mañana. Tenemos que dar lugar al culto y tenemos que pasar a él. Capítulo 18 de Apocalipsis dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 18. Y voy a leer lo que dice el versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, con el sistema papal. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de ¿qué? De sus deleites. Pregunto yo, ¿cuál es la época del año donde hay más venta y donde mejor le va a los mercaderes de la tierra? Es diciembre. Está Navidad. ¿Saben ustedes que el 40% de las ganancias las hacen las empresas en el mes de diciembre nada más? Y si usted está en México, tiene Guadalupe el día 12 de diciembre. Óigame, es un negocio redondo. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido de los deleites de este sistema. Pero al mismo tiempo, los mercaderes de la tierra ahora apoyan económicamente al sistema. Después tenemos Año Nuevo. Después tenemos Reyes Magos, de acuerdo a la tradición, ¿no es así? Después viene San Valentín. Después viene, la Cuaresma. Son 40 días de negocio y le va muy bien a los mercaderes de la tierra. Después viene Semana Santa como para culminar. Y después viene un sinnúmero de otras fiestas patronales durante todo el año, incluyendo Halloween. Aún el Día de los Muertos es el día de ventas y de ganancias. Y los mercaderes de la tierra, como dice la palabra de Dios, se han enriquecido de sus deleites.
Pero vemos que también los pueblos, dice que han bebido del vino del furor de su fornicación. Si usted consume bebida alcohólica, ¿qué sucede con la persona? A esta persona es ebria. ¿Puede una persona ebria pensar lógicamente? ¿Analizar las cosas objetivamente? ¿Puede tomar decisiones correctas un borrachito? No. Pero el borrachito piensa que es simpático, piensa que todas las mujeres están enamoradas de él, piensa que puede pelear con cualquier hombre y le puede ganar, piensa que su sentido de humor es fabuloso. ¿Por qué? Porque el efecto del alcohol ha alterado su forma correcta de pensar y lo ha engañado, pensando que es algo que realmente no lo es exactamente lo opuesto. Pero no trate de argumentar con un borrachito, porque él le va a ganar, piensa él. Y los habitantes de la tierra han estado consumiendo el vino, sus falsas enseñanzas por años. Pero también dice que ahora los reyes, los gobernantes, los presidentes, los primeros ministros, senadores, congresistas, gobernadores, asambleas nacionales, los jueces de la tierra, todos los políticos, dice que han hecho de la tierra, han fornicado con ella. Están en una relación ilícita, porque la fornicación o el adulterio es una relación ilícita. Y esa relación, cuando es ilícita, nadie la reconoce. Es más, si usted le dice a un hombre que está con un amante, si tiene un amante, dice, no, esa es mi amiga nada más. No tenemos nada que ver. Si usted le pregunta a la mujer, no, él es mi amigo nada más. Somos amigos nada más. Abiertamente niegan la relación. Pero está tomando lugar. ¿Y cómo toma lugar? En oculto. Por eso usted no lo ve en la prensa, no lo ve en la radio, no lo ve en la televisión, no lo ve en ningún lugar. Porque esta relación ilícita, esta unión de iglesia y Estado, donde los políticos se benefician del sistema y el sistema los apoya y se beneficia de ellos, es una relación ilícita. Y como es ilícita, toma lugar detrás del telón y no lo vemos. Si no fuera por la palabra de Dios, nosotros tampoco lo veríamos. Pero la palabra de Dios trae luz donde hay tinieblas, para que usted y yo entendamos lo que está tomando lugar hoy día. Es más, les voy a leer una pequeña declaración del libro Conflicto de los Siglos, página 668, dice lo siguiente, escuche atentamente. Mientras Jesús siga intercediendo por el hombre en el santuario celestial, los gobernantes y el pueblo seguirán sintiendo la influencia refrenadora del Espíritu Santo. Así que mientras Jesús oficia en el santuario celestial, la tercera persona de la deidad oficia aquí en la tierra. Y los gobernantes y los pueblos aún se benefician de que el Espíritu Santo refrena, detiene un poco la obra del enemigo, la cual seguirá también dominando hasta ciertos puntos las leyes de los países. Así que si no fuera por el Espíritu Santo, todas las leyes fueran malas. Pero el Espíritu Santo obra sobre los gobernantes y sobre los pueblos para que alguna de las leyes beneficien a las naciones. Si no fuera por estas leyes, el estado del mundo sería mucho peor de lo que es hoy día. Así que gracias a Dios por esa obra del Espíritu Santo. Pero escuche esta declaración. Mientras que muchos de nuestros legisladores, noto la palabra muchos, podríamos cambiarlo la mayoría, de aquellos políticos, sin importa el país, son agentes activos de Satanás. ¿Qué son? Agentes activos ¿de quién? De Satanás. Ellos saben lo que están haciendo. Ellos saben la agenda que están promoviendo y queriendo implantar. No olviden, muchos de estos hombres y mujeres pertenecen a sociedades secretas. Y no son muy secretas hoy día. Hoy día comienzan a decirnos públicamente aún su agenda y qué desean lograr y qué desean alcanzar y qué desean hacer. No nos extrañen cuando este libro, su escritora, no digo su autora, el autor fue el Espíritu Santo, pero su escritora, la última vez que lo revisó fue en el año 1911. Y ya en aquellos años
Hace 111 años atrás, la mayoría de los legisladores, de los políticos, de los reyes de la tierra, de los gobernantes del mundo, eran agentes activos de Satanás. ¿Cuánto no más hoy? Pero escuche, Dios tiene también los suyos entre los caudillos de la nación. Gracias a Dios por eso. Hay una minoría de hombres en la política y de mujeres que son agentes de Dios y quizás ni ellos lo saben todavía. Pero escuche, el enemigo impele o motiva a sus servidores a que propongan medidas encaminadas a poner grandes obstáculos en la obra de Dios. Así que usa a los legisladores, los jueces, los gobernantes, los reyes de la tierra, los políticos, para detener la obra de Dios. Y lo hemos visto claramente desde que el famoso COVID comenzó en marzo de 2020. Cerraron iglesias, cerraron colegios, cerraron todo, pero las cantinas estaban abiertas. Muchos lugares, los casinos estaban abiertos. Los lugares donde vendían alcohol y tabaco y marihuana estaban abiertos. Lugares donde se hacían abortos estaban abiertos. Pero las iglesias estaban cerradas. El enemigo impele o motiva a sus servidores a que propongan medidas encaminadas a poner grandes obstáculos en la obra de Dios. Escuche. Pero los estadistas, es decir, los políticos que temen a Dios, están bajo la influencia de santos ángeles para oponerse a tales proyectos con argumentos irrefutables. Es así como unos cuantos y pocos hombres contienen una poderosa influencia en contra de la corriente del mal. La oposición de los enemigos de la verdad será coartada o detenida, no completamente, pero parcialmente, para que el mensaje del tercer ángel pueda hacer su obra. Es decir, que vemos aún en la política que hay dos grupos. La mayoría agentes activos de Satanás, la minoría bajo el control de Dios, porque temen a Dios, y los ángeles los dirigen para tratar de detener algo, la obra negativa que el enemigo pueda o desea hacer para que termine la predicación del mensaje del tercer ángel. Pero usted sabe, cuando termine esa obra, ahora el mundo entero vendrá bajo el control del enemigo. Y termina diciendo el versículo 3, allá Apocalipsis 18, que los mercaderes de la tierra se han enriquecido ¿de qué? De sus deleites. En esta mañana hemos terminado. Hemos visto cómo este sistema se ha enriquecido por siglos y cómo continúa enriqueciéndose aún hoy día. No hemos hablado que este sistema tiene grandes inversiones en el mundo entero. Por ejemplo, tiene más de 300 instituciones educativas nada más en Estados Unidos. La mayor cantidad de hospitales privados son católicos y muy ricos. Es más, hoy día, estos hospitales es su mayor forma de ingreso. Por eso es que cuando el presidente Obama propuso su ley llamada Obamacare, o de ayuda médica para todos, inmediatamente el sistema papal lo apoyó. Desde el año 1963, la Conferencia de Obispos en Estados Unidos ha estado promoviendo la medicina sociabilizada o para todos. Y no olvide, es extremadamente costosa y cara. ¿Por qué? Porque los millones que ahora no tienen seguro médico, ahora el gobierno les paga. Y por eso continúan comprando hospitales y clínicas, más y más y más. Porque es increíble la cantidad de dinero que están recibiendo y que continúan recibiendo. Hoy día, con esta ola de inmigrantes, ya que el presidente ha decidido abrir la frontera del sur, y en 1 año y 8 meses han entrado casi 3 millones de inmigrantes. Toda esta ola de inmigrantes se le ha dado al sistema de caridades católicas para cuidar de ellos. Como ustedes se pueden imaginar,
No hay idea de la cantidad de dinero que han recibido. Millones y millones y billones y billones de dólares, supuestamente para cuidar y atender las necesidades de esta nueva ola emigratoria que ha entrado al país. Cuando esa gran cantidad de dinero, en su gran mayoría, nunca llega a estos inmigrantes. Quedan dentro de las urnas del sistema. Estos inmigrantes reciben algo nada más, que es muy poco realmente, cuando los sistemas de los estados y los condados locales son los que terminan pagando los gastos de estos inmigrantes. El 84% de estos inmigrantes hoy día vive del gobierno. A pesar de que el gobierno le ha dado inmensas cantidades de dinero al sistema papal para supuestamente ayudarlos a aclimatarse al nuevo sistema en los Estados Unidos. ¿Saben ustedes de todas estas 539 órdenes que hay en Estados Unidos? No olvides, 125 de ellas son monjes y 414 son monjas. ¿Saben cuál de todas estas órdenes es la más rica de todas? Los jesuitas. Y ese libro lo dice claramente. Es la orden más rica mundialmente, no tan solo en Estados Unidos. Mundialmente es esta órdenes. Queridos, este mensaje el mundo necesita conocerlo. No puede continuar siendo embriagado del vino de su fornicación. No puede entender que los políticos están en armonía con este sistema y controlados por el sistema. No olviden, una relación ilícita entre un hombre y una mujer. ¿Quién realmente manda en esa relación? Es la mujer. El hombre simplemente vive para satisfacer los deseos de esa mujer. Yo quiero esto, ahí lo tiene. Vamos a comer en tal lugar, vamos a comer. Cómprame esto, se lo compra. El hombre vive locamente enamorado de esa mujer y hace lo que ella dice. Y es lo que pasa con estos sistemas. Mas los mercaderes de la tierra también se han enriquecido a costa de los deleites que este sistema ha traído al mundo. No es fácil presentarlo, pero es necesario, porque el mundo necesita tomar una decisión informada, o a favor de la verdad o en contra de ella. Continuaremos nuestro estudio de Daniel 11. No hemos terminado, todavía tenemos que ir a los demás versículos. Pero sábado subsiguiente seguiremos estudiando el capítulo 11 de Daniel. Vamos a terminar con una oración en esta mañana. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias por el estudio de tu palabra. Cómo en un solo versículo encontramos tanta información. Y a la luz de la historia, sin duda alguna, vemos que tu palabra una vez más está en lo correcto. Oh Señora, ayúdanos a enamorarnos de ti, a correr a Jesús, a escondernos en Él y a permanecer en Él. Él es el Cordero y el Cordero los vencerá. Ayúdanos a saber que tu poder es omnipotente, que tú tienes un plan para nuestras vidas y ese plan es llevarnos a la tierra prometida, no la de Canaán, sino la celestial. Señor, que nadie de aquellos que escuche este mensaje en esta mañana falte el día de tu regreso. Que por tu gracia podamos estar allí, salvos y redimidos contigo y por ti, Señor. Bendice las familias que desean en esta mañana tomar decisiones diferentes, poner prioridades correctas, tomar control de sus economías y de sus finanzas. Prospérale de acuerdo a tu bendición. Aumenta su fe a medida que en fe caminan en este plan, Señor. Ayúdales a no ser víctimas de ese sistema, sino al contrario, salir de él y formar parte de tu pueblo. Gracias una vez más por el estudio y la oportunidad que nos diste en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.